Una de las cosas que más agrada al Señor es que seamos obedientes. No hay nada como ser obedientes a los mandatos de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué implica esto? Guardar los mandamientos de Dios quiere decir obedecerlos, ponerlos por obra, llevarlos a cabo. Y cuando un hombre, cuando una mujer es obediente a lo que Dios dice en su palabra, el Señor se goza. El Señor se siente alegre por saber que sus hijos están caminando fielmente. El pueblo de Israel recibió de parte de Dios no tan solamente 10 mandamientos. Se dice que alrededor de 613 mandamientos comprenden la ley mosaica, y en cada uno de ellos hay cuestiones específicas que el Señor ha ordenado. Sin embargo, en su conjunto, la ley sirvió para llevar al hombre, a su pueblo, a Dios, para que el pueblo pudiera tener conocimiento del pecado y saber cuáles eran las consecuencias por fallar, por no cumplir cada uno de sus mandamientos. Todos sabemos por la historia que Israel no cumplió con la ley de Dios, falló en todos, principalmente en los dos primeros del decálogo que está en la ley de Moisés, registrados en Deuteronomio, también en Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo 20. Versículos 3 al 6 de Deuteronomio 20, Dios dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que disciplino la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mi mandamiento. Este último versículo podemos también entender lo siguiente: y hago misericordia a millares, a los que me aman y obedecen mis mandamientos. No hay nada como obedecer la palabra del Señor. Y claro está, el pueblo de Israel fue desobediente. Y como en toda desobediencia siempre hay consecuencias, Israel se hizo acreedor al juicio de Dios. Dios habló una y otra vez a arrepentirse, los llamó al arrepentimiento, pero ellos no quisieron obedecer y bueno, las consecuencias fueron parte de su retribución. Es muy triste también ver que no tan solamente en la vida de Israel se dio esto, sino también en la vida de muchos cristianos se repite este mismo estilo de vida, donde a pesar de escuchar los mandatos de Dios, somos necios, tercos, gordos, rebeldes, todo esto porque no amamos realmente a Dios, porque no queremos obedecer al Señor. Y esto es muy importante que nosotros comprendamos. En el libro de Oseas se ilustra la desobediencia del pueblo de Israel a través de la familia del profeta. Hoy estaremos analizando la familia del profeta. Y no tan solamente aprenderemos de él y de su familia lo negativo y lo positivo, sino que también con esta enseñanza se desenmascara el pecado, se ilustra lo que sería la destrucción del pueblo de Israel, las 10 tribus del norte. ¿Quieres saber en qué consistió estas fallas? ¿Quieres saber qué fue lo que Dios levantó como juicio para sus vidas? Vamos a pedir dirección del Señor para desentrañar cuál es la verdad al respecto. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque tenemos tu santo libro. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y estamos ante la verdad de las Escrituras. Señor, enséñanos y ayúdanos a crecer y a madurar. En el nombre de Jesús. En esta oportunidad les pido que me acompañen buscando Oseas capítulo 1 para leer del versículo 2 al 9, en el cual está la enseñanza de esta tarde. Dice la palabra del Señor: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim,
la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Jehová de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Tremenda la palabra del Señor. Recordemos en este versículo, en el versículo 2 del texto que acabamos de leer, el Señor le pidió algo muy terrible, algo muy importante, pero difícil para Oseas. ¿Qué fue eso? Que tomara una mujer fornicaria y se uniera a ella. Es interesante saber que no le dijo el nombre de esta persona. Vemos por parte de Oseas esa libertad que Dios le dio a escoger. Sin embargo, el Señor no le engañó, porque le dijo que se tratará de una mujer fornicación, una mujer que tiene un pasado, una mujer que tiene una mala reputación. Quiero que entendamos algo. En el pensamiento judío, esto era inconcebible. Pedirle a un hombre que se casara con una mujer que hubiese fornicado o que hubiese sido adúltera, esto era algo inconcebible. Que Dios es santo. Dios había marcado claramente en la ley lo que se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer. Pareciera un mandato contradictorio lo que Dios estaba diciéndole a Oseas. Sin embargo, como ya lo estudiamos en la sesión pasada, Dios tenía un plan y una enseñanza especial para su pueblo Israel. Al margen de todo esto, tal vez usted y yo no podemos comprender los pensamientos de Dios. ¿Será posible que un hombre de Dios, un hombre que teme al Señor, escoja a una mujer ramera, a una mujer prostituta? Tal vez en nuestro tiempo, si se le pidiese eso a algún joven coherente que teme al Señor, diría: no voy a hacer eso. Es que por lo regular un hombre y a una persona que no conoce de Dios busca para unir su vida, para formar una familia, una mujer limpia, una mujer recta, una mujer, claro, no perfecta, pero una mujer que tema al Señor. En este caso, esto se da porque Dios quería ilustrar la infidelidad de Israel para con él a través de la vida y la familia de Oseas. Algunos comentaristas sostienen que cuando en la Biblia, en el versículo 2, se habla de hijos de fornicación, no significa que Gomer hubiese llegado ya con varios hijos a la vida del profeta. Sin embargo, refieren en esta postura, se trata de una enseñanza anticipada de lo que Gomer iba a fracasar, de lo que Gomer iba a hacer. Era serle infiel a Oseas. Es decir, existe la postura de que de manera anticipada Dios sabía y le había hecho saber a Oseas que Gomer iba a fracasar, que Gomer iba a ser infiel, iba a ser fornicaria. Y muy probable es que cuando Oseas la tomó bajo esta postura, ella fuera una mujer limpia, una joven de casa tal vez, tuviese cierta calidad. Sin embargo, su debilidad estaba allí. La debilidad de que ella pudiese en un momento dado ceder ante las tentaciones, cayendo en fornicaciones, cayendo en adulterio, como después se iba a manifestar, porque ella le fue infiel. Después de que Oseas unió su vida, le fue infiel a Oseas. Dice en el libro de Oseas, capítulo 3, versículo 1 y 2, que Oseas tuvo que redimir, tuvo que pagar para volver a tener a Gomer. Dice la palabra: me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas.
La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Quiere decir que Oseas, con sus recursos, una vez que le falló Gomer, fue y pagó por ella para recuperarla. Hay una segunda postura, la cual se nos dicen algunos comentaristas de la palabra de Dios, que Gomer ya había cometido fornicación antes. Y es que al decir y a pedirle Dios a Oseas que se casara, que se uniera con una mujer fornicaria, puede entenderse también eso. Sea cual sea la situación, la Biblia no nos da más detalles de lo que sucedió entre Oseas y Gomer, y en el momento si fue antes, durante o después de unirse a ella, que le fue infiel. Lo cierto es que le fue infiel. ¿Sabes? El centro del mensaje no es Oseas y Gomer. El centro del mensaje es subrayar la realidad del pueblo de Israel, que fue infiel, fue infiel a través de la idolatría a nuestro Dios. En este sentido, lo que Dios trata de enseñar es que si es mal visto que una esposa como Gomer sea infiel a su esposo, peor es ver a un pueblo que se dice llamarse el pueblo de Dios, que ha sido tomado por el Señor, que ha sido forjado con la mano de Dios, transgrediendo abiertamente los mandamientos del Señor e idolatrando a imágenes, a dioses pequeños. Por eso se le llama una mujer infiel, una mujer ramera. Gomer no es, ni Oseas lo es, el centro de la profecía. Es Israel. Ellos solamente son una ilustración de una realidad espiritual. Lo que sí necesitamos conocer nosotros son los detalles de la infidelidad del pueblo de Dios para de ellos aprender para nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos forjamos nuestros propios ídolos. Tal vez no somos como Israel, tengamos una imagen a la cual adoramos. Pero sí hay muchas personas, muchas situaciones, ocupaciones que nosotros hacemos de ellos nuestro Dios, y es donde le fallamos al Señor. A veces para nosotros es más importante el trabajo, el quehacer del hogar, el tener una reunión con nuestros familiares, el celebrar algo, simplemente descansar, cuando sabemos que lo importante para nosotros debe ser Dios. Llegamos al versículo 3 y ahí es ahí donde Dios va a mostrar a través de la familia de Oseas lo que quiere enseñarnos en esta oportunidad. Dice la palabra del Señor lo siguiente: fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Gomer fue la esposa de Oseas. Y no se nos dirá mucho acerca de ello, pero aquí empezamos a ver el hogar de Oseas. El nombre Gomer significa cumplimiento. Y la Biblia dice que era hija de Diblaim. ¿Qué significa esto? Esto significa, Diblaim significa mujer o hija de pasteles de uvas. Los comentaristas dicen que Gomer era una mujer inclinada completamente a la sensualidad. Esa era su debilidad. Una mujer, dice algún comentarista, era como una brasa ardiendo, un temperamento especial, tenía como debilidad a los hombres. Y así expuesta Gomer en la escritura, porque así muchas veces fue Israel. Su debilidad era la idolatría. Si hablamos de los hijos, tenemos que leer y entender lo que dice la palabra en el versículo, a partir del versículo 3, donde dice que Oseas se la toma por mujer, Gomer, y ella concibe y da a luz un hijo. Dice el versículo 4, que le dijo Jehová lo siguiente: ponle por nombre Jezreel. Un dato curioso aquí es que tanto el versículo 4 como el versículo 5, y aún en el versículo 9, quien le pone el nombre a los hijos de Oseas es Dios. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos nombres está encerrada una enseñanza y está encerrado el juicio que Dios iba a traer a las 10 tribus de Israel, y ya lo dijimos anteriormente, llamadas Israel, y a ellas y para ellas era este juicio.
No solamente el matrimonio de Oseas es la ilustración de la infidelidad, sino que también Dios ilustra a través de los nombres de los hijos de Oseas lo que él iba a hacer, que formaba esta profecía para el pueblo de Israel. Cabe señalar que fue Dios, como ya lo dije, quien puso el nombre, y esto es muy interesante. El versículo 3 al 5, nosotros vemos que el primogénito de Oseas fue Jezreel. Y Jezreel significa Dios esparcirá. Jezreel fue una ciudad real del rey Acab y sus sucesores de la tribu de Isaacar. Aquí se menciona el nombre de uno de los descendientes de los reyes, Jehú, que realizó cosas atroces, cosas tremendas, privó de la vida a muchas personas. La ciudad, las ciudades de Israel del norte se vieron abrumadas por la brutalidad sanguinaria de Jehú. Y si queremos saber a detalle qué fue lo que sucedió, tendremos nosotros que ir al libro Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 14 para entender. También Jezreel quiere decir el nombre del campo de batalla donde Israel fue sucumbido por los asirios. De modo que Jezreel tiene algo que enseñarnos, tenía algo que enseñar al pueblo de Dios. Israel también significa y implicaba la retribución que Dios haría por su idolatría al pueblo de Israel. Que había llegado la hora de castigo. No es que Dios es un Dios de justicia. Cuando usted y yo pensamos que lo que hacemos no va a tener ninguna consecuencia, estamos equivocados. Israel se fue tras los dioses paganos, tras Astarot, tras Baal, y ofreció sacrificios, ofreció su vida, y esto fue una afrenta terrible para Dios, y Dios le dio muchas oportunidades a Israel, a las 10 tribus del norte, pero ellos no se arrepintieron. Por eso Dios trajo castigo a la casa, que le llama la casa de Jehú, por la cuestión de la desobediencia. Y algo de lo que Dios hizo fue esto. Dice el Señor en el versículo 4, yo les voy a castigar y les voy a hacer que cese el reino de la casa de Israel. Esto es cierto. Israel, las 10 tribus como reino, después de desobedecer y después de que los asirios los invadieron y los destruyeron, ya jamás como tal fueron constituidos como el reino del norte. ¿Por qué? Por idolatría. Vemos el segundo hijo de Oseas. Aquí es donde los comentaristas dicen que probablemente esta hija, porque fue mujer, esta hija no fue engendrada por él. Este es el comentario que hacen algunos. ¿Por qué? Porque se lee en el versículo 6 lo siguiente: concibió ella otra vez, ¿quién? Homer concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Esta niña que nació tenía por nombre, o su nombre significaba, no más misericordia para Israel, no compadecencia, no más objeto de compasión ni de gracia. El Señor ya estaba cansado de la desobediencia y de la actitud de Israel. Como muchas veces nosotros también podemos provocar la ira de él. El nombre de esta segunda hija, Loruama, significaba que ya no iba a haber misericordia para las 10 tribus del norte, que ya no iba a haber gracia, que ya no iba a haber otra oportunidad. Y es cierto, en el año 727 antes de Cristo, Dios trajo a los asirios y destruyeron todas las tribus del norte, llevaron cautivas. ¿Por qué? Porque esto fue el claro cumplimiento de la palabra del juicio del Señor. Y con este segundo nombre, con esta segunda hija, Dios hizo cesar la casa de Israel y Dios prácticamente los estaba borrando del mapa. Antes de que terminara el mensaje profético de Oseas,
Israel experimentó otro llamado con el nacimiento del, del tercer hijo que más adelante vamos a leer. Pero aquí Dios, si leemos el texto, en el versículo 7 Dios hace un contraste. Dios en el versículo 6 habla de que iba a destruir y que no iba a compadecer y que iba a quitar del todo a las tribus del norte. Pero en el versículo 7 dice lo siguiente: mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Esto es algo que trae un contraste. Dijo Dios: a las tribus del norte las voy a destruir, pero voy a tener misericordia de la tribu del sur, de la casa de Judá, voy a tener misericordia. Y gracias a Dios, porque el Señor tuvo misericordia con parte del pueblo del Señor. Hasta este momento Dios todavía tenía misericordia de Judá y dice: no los voy a destruir, por el contrario, yo los voy a salvar. Y no va a ser con espada ni con ejército, no va a ser con batallas, ni con caballos, ni con jinetes, va a ser con el poder, con mi poder, con el poder del Espíritu Santo. Y esto es importante nosotros entender. Cuando tú fallas al Señor, Dios tiene misericordia y puede tener misericordia de ti. Pero no juguemos con el Señor, porque llegará un momento en que su justicia, así como a su amor se manifestó, llegará a su justicia. Vamos al último versículo y vemos nosotros el nacimiento del último hijo de Oseas. Y este es el siguiente. Dice el versículo 8: después de haber destetado a Loroama, concibió y dio a luz un hijo, hablando de Gomer. Y dijo Dios: ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. El nombre Loami significa: no es pueblo mío, este no es mi pueblo. ¿Será que Dios en un momento dado reconoció su pecado a Israel? Sí. Y tanto así que trajo juicio sobre ellos. Es muy importante que nosotros comprendamos. No será mi pueblo, dice Dios, ni yo seré vuestro Dios. Gomer no cedió en su prostitución, siguió dándose, siguió haciendo cosas indebidas, y aunque tuvo otro hijo, este hijo también traía en sí, en el nombre, el juicio de Dios para Israel. No es mi pueblo, no es mi pueblo. ¿Será que nuestro pecado sea tan grave que en un momento dado provoquemos al Señor para que quisiera, y no lo va a hacer por su amor, conocernos? Recordarás que en la vida del pueblo de Israel, cuántas veces el Señor lo pensó y porque fueron desobedientes, porque se quejaban, por ejemplo, cuando vivieron en el desierto. ¿Cuántas veces no Moisés tuvo que interceder y decirle: Señor, ten misericordia, perdónanos, perdona a tu pueblo? Porque ¿qué van a decir los otros pueblos? Nos sacó para que murieran en Egipto, en el desierto. Pensemos muy bien que la desobediencia es muy delicada delante de Dios. Y con este tercer hijo de Oseas, también se estaba señalando el pecado de Gomer, el pecado de Israel, la infidelidad, su prostitución con otros dioses paganos. Pero también venía implícito el juicio del Señor. ¿Por qué? Porque dice: este no va a ser, este no será reconocido como mi pueblo. Qué tremendo es saber que Dios tuvo que destruir a estas 10 tribus por su desobediencia. Nos deja una gran enseñanza todo esto que leemos en la palabra de Dios aquí en el libro de Oseas. Porque este capítulo, el énfasis es en la obediencia. Dios no quiere que seamos desobedientes. Sin embargo, Dios no puede ser burlado. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si le desobedecemos, si somos necios, rebeldes, no podemos esperar escaparnos del juicio de Dios. Por más que sepamos de la Biblia, por más domingos que tengamos congregándonos, por más de años que tengamos de ser cristianos, nuestras transgresiones traerán problema y traerán juicio de Dios para nuestra vida. Los 3 hijos de Oseas, que representan a todos los apóstatas de Israel, proclaman con sus nombres el castigo, el juicio del Señor
cada vez más severo para Israel debido a su apostasía. La enseñanza que nos deja esta tarde el Señor es que no seamos desobedientes. Dice la Biblia, Dios le dijo a Samuel que Él se complace más porque se le obedezca. Tal vez sacrificios se le lleven de machos cabríos y de animales, o vidas que se golpeen y se sangren para de alguna manera recompensar y agradecer a Dios. No. Lo que impacta la vida de Dios es la obediencia. Seamos obedientes. Busquemos caminar temiendo al Señor y siguiendo sus pasos para que no nos hagamos acreedores a la justicia de nuestro Dios. Creo que la enseñanza ahí está y debemos de ser muy inteligentes y obedientes a la voz de nuestro Dios. Espero que esta enseñanza sirva para tu vida. Vamos a orar. Amamos tu nombre, Señor, porque eres grande, porque eres santo y eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Permítenos no abusar de ella, sino ser hijos que honren tu nombre y que cada vez que tú nos pides algo, inmediatamente lo hagamos, porque sabemos que en la bendición, en la obediencia hay bendición. Señor, bendice la vida de todos los que hemos estado en esta tarde y ayúdanos a serte fieles y a vivir siempre al lado tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final una vez más de esta sesión y espero que esta pequeña enseñanza que hoy estuvimos meditando traiga a tu vida cambios y realmente tú puedas tomar decisiones correctas delante de Dios en obediencia. Me despido de ustedes, no sin antes darles un abrazo, mandarles un abrazo del Señor a todos. Que Dios les bendiga y les guarde. Bonito fin de semana.